El día de hoy vamos a hablar de una mujer de la que hace tiempo queríamos hacer un programa, Francisca Zubiaga, alias La Mariscala. Ella fue cusqueña, esposa de uno de nuestros primeros caudillos y también presidente de la República, Agustín Gamarra. Su figura parece más sacada del cine que de la historia. Y esto nos hace pensar de verdad que existen muchísimos personajes, mujeres y hombres de nuestra historia que fácilmente serían protagonistas de increíbles películas o sagas. Ahí tenemos una oportunidad poco desarrollada todavía en nuestro país. Pero no me quiero ir por las ramas, así que comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El año 2022 fue importante para el rescate y la reivindicación de Francisca Zubiaga, La Mariscala. Ese año se publicó el libro La Mariscala, la historia no contada de Francisca Zubiaga y Bernales, primera presidenta del Perú, escrito por la historiadora, también cusqueña, paisana de Francisca, Claudia Núñez. Y a fines de ese mismo año se estrenó en el Teatro Municipal el musical histórico y ópera pop La Mariscala. La Mariscala ha regresado, digamos, con todo ese fuego que creo que merecía por todo lo alto, ¿no? Como merece regresar la primera presidenta que ha tenido este país. Sobre Francisca Zubiaga se ha escrito mucho. Las primeras que lo hicieron fueron mujeres. Las plumas más amables con Francisca siempre han sido las femeninas, ¿no? La primera en entrevistarla, Flora Tristán, que le hace esta espectacular entrevista con la que cierra Peregrinaciones de una paria, que se llama La expresidenta del Perú. Luego viene Clorinda Mato, que le dedica su primera columna en el diario El Recreo, ¿no? Cuando Clorinda Mato tenía tan solo 22 años. Luego de estas primeras aproximaciones femeninas a la vida de Francisca, le tocó el turno a los hombres. Lamentablemente, la mayoría de ellos la trataron como un caso patológico. El que es un poco más amable con ella, pero la lleva hacia el lado más literario, ficticio, es Abraham Valderomar, ¿no? Que también le tiene una gran admiración y que le dice si ella hubiese sido hombre hubiera sido Bolívar, ¿no? O Napoleón. Y luego ya tenemos a Luza, tenemos al mismo Basadre, a Neuhaus Rizopatrón, que comienzan a aproximarse a la vida de Francisca desde una entrada que la patologiza, ¿no? Esta gran historia de las locas de la historia, ¿no? Francisca se la convierte en un personaje macabro, oscuro, una arpía que desea solamente el poder, que ha utilizado a su marido para llegar a él. En el caso de Basadre, por ejemplo, la llama una rabona que merece un estudio psiquiátrico o entrar a una película de aventuras. Hacia finales del siglo XIX y hacia inicios de la década del siglo XX, en donde este uso o esta apropiación del poder entendido como masculino se medicaliza o se lo convierte en una patología. Y aquí está toda la narrativa en el cual se describe a Zubiaga como una mujer emocionalmente inestable, neurótica, en donde esta apropiación del poder la lleva a convertirse no solamente en una amenaza o en una tensión social, sino en una representación que tiene que ser socialmente censurable y ejemplificable para otras mujeres que pudiesen usar o pudiesen tener aspiraciones.
Pero definitivamente el testimonio más auténtico de Francisca fue el que le hizo Flora Tristán, quien conversó con ella en el Callao antes de partir al exilio y a escasas semanas de su muerte. El encuentro de Flora Tristán con la mariscala Gamarra en este barco en el Callao es muy interesante, sobre todo porque Flora Tristán deja un registro muy detallado de sus conversaciones, una visión sobre cómo veía ella a la mariscala, como que le pasa el batón e inspira a Flora Tristán, que después de su viaje al Perú realmente se va a convertir en una luchadora social. Entonces ahí hay una cosa interesante sobre mujeres muy fuertes, muy importantes en la región que se van a suceder unas a otras. Y la narración de Tristán es fabulosa en cuanto a los detalles, en cuanto a la personalidad. Tenemos realmente un vivo retrato de quién era la mariscala Gamarra en base a la narración de Flora Tristán. Francisca Zubiaga y Bernales nació en el Cusco el 11 de septiembre de 1803, específicamente en el pueblo de Anchibamba, actual distrito de Lucre, provincia de Quispicanchi. Imaginar el Cusco de principios del siglo XIX es fundamental para entender la historia de la futura mariscala. El Cusco que recibe a Francisca Zubiaga es un Cusco muy particular. Tiene el levantamiento de Tupac Amaru y Micaela Bastías en 1780, pero también tiene la rebelión de 1814, ¿no? Entonces es un Cusco que está embargado un poco por el miedo a ese cuerpo indígena, al levantamiento contra la corona española. Francisca le debe el nombre a su madre, la cusqueña Francisca Bernales, que según Flora Tristán, era una mujer muy rica. Su padre fue el español Antonio Zubiaga, quien había llegado al virreinato como sirviente de un noble español. Francisca fue la primogénita. De su niñez sabemos muy poco, solo que en 1815 ingresó al convento de Santa Teresa en el Cusco. La vida de Francisca discurre muy a la usanza de la época, ¿no? La depositan en un monasterio en Cusco, más o menos a la edad de 13 años aproximadamente, y parece que ella tiene un afín muy grande al servicio como novicia, ¿no? Le gusta mucho esa vida del convento. Desde pequeña, Francisca padecía de una dolencia física. Flora Tristán dice que era epilepsia. Parece que tiene una dolencia que no se llega a definir muy bien, pero que la va a acompañar el resto de su vida y que es la razón principal por la cual sus padres deciden sacarla del convento y traerla de nuevo a la casa, ¿no? En contra de su voluntad, porque parece que a ella le gustaba mucho la vida dentro del convento. Se ha hablado de epilepsia, también se especula alrededor de su corazón, ¿no? Porque su corazón era muy grande, se dice que cuando se lo sacan para traerlo al Cusco era de un tamaño inmenso, ¿no? Más grande del tamaño convencional, ¿no? 1823 fue un año muy convulsionado para el Perú por el proceso de independencia y también fue un año difícil para la familia Zubiaga. Ese año, la familia llegó de Cusco hasta Lima y encontró un ambiente muy crispado y de zozobra, sobre todo para los españoles. Fue así que el padre de familia, el papá de Francisca, dejó sola a su mamá con sus hijos aquí en Lima y se mandó a mudar de regreso a España. Poco después, Francisca encabezó una rebelión junto a sus hermanos contra su madre y se fueron a vivir al monasterio de la Encarnación. Este monasterio quedaba en un gran terreno donde hoy queda más o menos la Plaza San Martín, en el centro de Lima. Sí, los hijos se rebelan y apelan al poder, digamos, que está un poco cuestionado y está resquebrajado en ese momento por todo el proceso de independencia que es la iglesia. Entonces van a la iglesia, se depositan nuevamente en un convento y piden protección, ¿no?, de la iglesia frente a la madre y la denuncian por abusos físicos. Y la madre apela a Hipólito Unanue para recuperar a sus hijos y no lo logra, ¿no?
acontecimiento importante en la vida de Francisca Zubiaga fue sin duda su matrimonio con Agustín Gamarra, también cusqueño. No se sabe bien cómo se conocieron, pero el hecho es que se casaron sin el permiso de los padres de ella. Él le llevaba 20 años. Y eso es quizá el primer acto de rebeldía de Francisca Zubiaga, porque para esta época todavía estaba vigente la pragmática sanción. La pragmática sanción ordena que cualquier niña o joven que desea casarse debe pedir el permiso de su padre. En este caso, el padre estaba en España, pero ella decide sola, sin el permiso de sus padres, casarse con un militar criollo que en ese momento no se sabía muy bien cuál iba a ser su destino, ¿no? Estaba partiendo a la batalla de Ayacucho, era mucho mayor que ella, era viudo. Agustín Gamarra fue un militar cusqueño, paisano de Francisca. Gamarra fue uno de nuestros más emblemáticos caudillos militares. Él forma parte de los triunfadores de las batallas de Junín y Ayacucho, que son los que van a gobernar el país durante los primeros años de nuestra vida republicana. Gamarra es, junto a Santa Cruz, quizá la figura más importante del periodo entre la independencia y la llegada de Castilla, ¿no? Entonces, en estos primeros 25 años que han sido denominados las luchas caudillistas, Gamarra va a ser una figura central en todas estas disputas. Gamarra era hijo de un escribano, era un mestizo que estudió en el Cusco y que se entrenó militarmente con Goyeneche, con Tristán, en las campañas del Alto Perú. Y era un hombre bastante bueno en lo que hacía, tenía don de gentes, pero decide pronto en el año 21 cambiarse de bando y apoyar a San Martín. Se da cuenta que el futuro está ahí, el futuro para ascender políticamente. Pierde una campaña con San Martín, que es en la batalla de Mamacona en 1822, pero luego va a ser el peruano con el rango más alto en Ayacucho, va a ser el jefe de Estado Mayor en Ayacucho. Es un hombre de mucha educación, él habla muchos idiomas, maneja mucha teoría política también. Nosotros pensamos en él simplemente como un rudo soldado, pero él viene de una familia letrada y tiene una educación bastante cuidada para la época y luego su carrera militar. Francisca y Agustín se casaron 2 veces. La primera en la ciudad de Lima, en el convento o monasterio de la Encarnación, antes de que él partiera a Ayacucho. La segunda tuvo lugar a su regreso. ¿Dónde? En Cusco, pues. ¿Dónde más? Se casan en un primer momento en el convento en el que está depositado Francisca con sus hermanos acá en Lima. De hecho, los testigos son los hermanos de Francisca y un oficial de parte del novio. Y un segundo momento que ya es un matrimonio que ya está registrado propiamente por las fuentes, que es en Iscuchaca, en el pueblo de Anta, Cusco. Se casan en marzo, ¿no? Un mes de lluvias en Cusco, cuando él está regresando de Ayacucho. Y vienen todas las personalidades, toda la aristocracia cusqueña viene a rendirle tributo a esta nueva pareja, ¿no? Le dan arreglos florales, les dan escudos, ¿no? Está la presencia de toda la sociedad cusqueña que se traslada para festejar el matrimonio de esta pareja que va a asumir las riendas de este nuevo Cusco que se está consolidando. Luego de la batalla de Ayacucho, Gamarra fue nombrado prefecto del Cusco, el cargo más importante de una región. Algo así como un presidente o gobernador regional de hoy en día. Él regresa a su tierra, a su patria, digamos, a su localidad, para tener este cargo que es la prefectura, que es el cargo más importante en una provincia. Y esa persona tiene potestad de hacer todo, políticamente, económicamente, socialmente. Como todo el país, Cusco estaba en una fuerte crisis fiscal. Se habían gastado muchos recursos
en la guerra de independencia, se había destruido mucha producción agrícola, mucho ganado, y Gamarra tiene que un poco reconstruir el aparato fiscal, ¿no? Entonces tiene que buscar recursos, ya sea por préstamos forzosos a lo que vendría a ser la élite regional, construir cosas como caminos, hacer obras públicas de ese tipo también, y conseguir una base sólida de apoyo. Llega Gamarra a Cusco después de la batalla de Ayacucho, 1825, Bolívar lo nombra prefecto, ¿no? Y junto a él, en la cabeza de la ciudad, se asienta también Francisca. En el marco de que están asumiendo el poder republicano de la ciudad, llega la noticia de que Simón Bolívar va a llegar a la ciudad. Como se podrán imaginar, la llegada de Simón Bolívar al Cusco causó una conmoción tremenda. Francisca Zubiaga y Agustín Gamarra, el prefecto, fueron los encargados de ser los anfitriones. Yo siempre imagino esto como la gran llegada de un rockstar, ¿no? Bolívar era el hombre más famoso de América que iba a llegar a esta capital que no hace muchos meses había sido el último bastión del Imperio español, ¿no? Entonces, para mostrar un poco este deslinde y que Cusco ya había transicionado a un espíritu distinto, republicano, ya que dejaba atrás su pasado virreinal, deciden recibir al Libertador con grandes fiestas, ¿no? Banquetes, corridas de toros, se dice que toda la ciudad se viste de flores, ¿no? Y cierran con un baile, con una fiesta de noche principal, donde Francisca ha preparado de manera muy especial una corona hecha de oro y perlas, que en el medio tiene un sol con la palabra Cusco labrada al medio. De hecho, la corona está ahora en el Museo Nacional de Colombia, en Bogotá. Y Francisca se acerca a Bolívar y con un acto simbólico lo corona, ¿no? Lo cual es muy paradójico porque estamos saliendo de un pasado virreinal, de dejar atrás la figura del rey, y el Cusco decide coronar a Bolívar. Bolívar recibe la corona, está un rato con ella, y en el momento central de la fiesta decide retirarse la corona y coronar a Francisca Zubiaga como el personaje central de ese espacio. Es en este baile donde ella lo corona y él le devuelve la corona a Francisca, ¿no? La coronación que le hizo Francisca Zubiaga a Simón Bolívar en la ceremonia de bienvenida que se realizó en Cusco, y el hecho de que él se quitara la corona para ponérsela a ella, parece una escena salida de la ficción, pues, ¿no? De un guión cinematográfico. Lo cierto es que este hecho marcó un antes y un después en la vida de Francisca Zubiaga. Yo creo que el encuentro entre Francisca Zubiaga y Bolívar es casi una epifanía para ella, ¿no? Ella ve el poder republicano encarnado y lo desea, ¿no? Entonces acá es sumamente importante lo que pasa después de esto, ¿no? Ella necesita consolidarse políticamente en la ciudad junto a Gamarra. Yo pienso que ese es un momento muy importante para el Mariscala, es trascendental, porque era una mujer que amaba el poder, la Mariscala amaba el poder, y al conocer a Bolívar, encuentra en él ese poder que ella quería tenerlo para ella y para su esposo. Luego de esa entrevista, luego de ese encuentro de la Mariscala con Bolívar, cambia la vida de la Mariscala, de Francisca Zubiaga. ¿Por qué? Porque empieza a cambiar sus formas y sus costumbres. Empieza a vestir el uniforme militar, empieza a usar las armas, empieza no a encantarle las tertulias que las mujeres, a las cuales iban las mujeres, sino va a las peleas de gallo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas la acercan además a darse cuenta de cuál es el tránsito del poder y empieza a articular redes políticas. Ella sabe que a partir de ese momento debe encumbrarse y hacerse conocer
por las vinculaciones políticas que se dieron a partir de ese momento. La vida de la mariscala, luego de ese encuentro con Bolívar, cambia sustancialmente. El encuentro entre Simón Bolívar y Francisca Zubiaga produjo pues una cantidad de historias tremendas. Quizá, sobre todo, especulaciones, ¿no es cierto? Se dice que hubo un romance, un flirteo, un coqueteo, quizás una aventura. Lo cierto es que no hay pruebas de nada de eso, pero obvio que sí hubo pues un flirteo, un coqueteo, ¿no es cierto? Francisca, por ese entonces, ya estaba casada con Gamarra, seguramente feliz, además. Y Simón Bolívar también tenía pareja, la famosa Manuelita Sáenz, pero ustedes saben que eso a veces no impide que las cosas pasen. Pero reitero, no hay pruebas de que algo ocurriera. De lo que sí hay pruebas es de que Gamarra quizás estaba un poco celoso. En una carta que Sucre le escribe a Bolívar, le dice que Gamarra es su enemigo acérrimo y que todos esos regalos que él le hizo a la mariscala en el Cusco probablemente tenían como objetivo enamorarla. Gamarra, después de aquello, toma distancia con Bolívar, ¿no? Esas cosas que ocurren, pues, ¿no? Como es el chisme que realmente en Cusco se dio, ¿no? Pero, como decía, yo creo que hubo una atracción de otra naturaleza y yo siempre concibo ese tipo de atracciones que hay entre un hombre y una mujer cuando son gente tan fuerte, ¿no? Tan poderosa, ¿no? Bolívar se quedó un mes en el Cusco y juntos, el Libertador, el prefecto y su esposa gestionaron y plasmaron varios proyectos, entre ellos la fundación de colegios. La educación y la iglesia, dos instituciones entrelazadas durante el virreinato, fueron eje de algunas de las reformas que traían los flamantes líderes republicanos. Le quita recursos a la iglesia como uno de los mecanismos para conseguir recursos, por fines más prácticos, si quieres, antes que ideológicos. La reforma educativa es también otro caso en el cual coinciden Bolívar y Gamarra. Francisca Zubiaga y Agustín Gamarra toman las riendas de Cusco republicano y desean hacerle frente a estas antiguas espacios de poder de la ciudad, principalmente la iglesia, ¿no? Y cuando hacen frente a la iglesia deciden desquebrajarla un poco por uno de los bastiones más fuertes que tiene, que es la educación. Fundan junto con Bolívar los dos colegios más importantes de la ciudad, que dicho sea de paso hasta el día de hoy siguen en funcionamiento. Uno es el Colegio Ciencias de Cusco, que es fundado en 1825, y junto a él se funda el Colegio Educandas, que es un colegio laico que hasta el día de hoy sigue en funcionamiento y donde han estudiado personalidades de la talla Clorinda Mato de Turner, Trinidad María Enríquez. Entonces, es un espacio educativo femenino al cual lo dotan de una particularidad que no van a tener otros colegios educandas, porque es un proyecto educativo, ¿no? Que se funda en varias ciudades del Perú, en Trujillo, en Ica, pero el de Cusco va a tener una particularidad que no va a tener ningún otro colegio educandas de Cusco, que es que va a tener rentas propias, ¿no? Y esto hace un cambio sustantivo porque permite que esta educación femenina subsista por casi 200 años. Y no solo eso, sino que se encargan de formar a los docentes en técnicas lancasterianas, desean que las niñas estudien no solamente las materias, digamos, tradicionales a su género, sino que también se involucren en temas de ciencias, lectura, ¿no? Entonces comienzan a pensar en una ciudadana republicana desde otra arista. Y creo que al final, unos años después, los resultados son claros, ¿no? Ahí salen personas como Clorinda Mato. Durante su mandato como prefectos, Gamarra y Francisca, ambos supieron tejer redes clientelares que los sostuvieron a través del tiempo.
hay caudillos que desde sus roles, ya sea como prefectos, de autoridades, de sus roles, digamos, estatales, logran ascender hacia el poder central. Y Gamarra es uno de ellos. La idea es, desde las regiones o desde un poder regional, tratar de hacerse del poder central y cobrar, digamos, relevancia en el plano del Perú en conjunto. Entonces él va a implantar el primer periódico, El Sol del Cusco. Él va a ser una persona que hace una serie de reformas y además está tratando con las élites que él conoce, porque es su localidad. Teje redes clientelares no solamente dentro del ejército con otros oficiales, pero también redes regionales, no solamente en el Cusco, sino en Arequipa y en Puno y luego también en Lima. Ella necesita consolidarse políticamente en la ciudad junto a Gamarra, ¿no? Y la forma de hacerlo es utilizar los nuevos dispositivos que existen en la época. Uno de ellos es la Orden del Sol, que se le da a las personas que han aportado a la independencia. En el caso de Francisca, ella no había participado dentro de ninguna gesta emancipatoria, pero es la primera mujer en recibirlo en Cusco. Y junto a ella, muchas mujeres que son del circuito inmediato de Gamarra. Entonces comienzan a generar una red importante y reconocida dentro de este nuevo espacio republicano. En 1828 se produjo una gran crisis en el sur. Para entonces, Bolívar ya había dejado nuestro país, gobernaba la Gran Colombia y ejercía una potente influencia en Bolivia a través de su mano derecha, Sucre. Nuestro país era gobernado por José de la Mar. Fue entonces que Gamarra invadió Bolivia y, apoyado por algunos opositores bolivianos, consiguieron sacar a Sucre del gobierno y Santa Cruz se convirtió en presidente de ese país. Fue en ese contexto que Francisca Zubiaga pasó de ser la esposa del prefecto, o sea, la prefecta, a comenzar a descubrir o encarnar su personaje de la Mariscala. Cuando están partiendo para el sur para hacer frente a Sucre, Francisca Zubiaga va junto a un pelotón de lanceros y toma la ciudad de Paria, que es un poco abrirle la puerta a Gamarra para su incursión en Bolivia, ¿no? Esto está registrado dentro de la prensa cusqueña como existieron noticias de la toma de Paria, lo cual facilitó el ingreso de Agustín Gamarra al sur, ¿no? Entonces es un poco, ella va como cabeza de punta, ¿no? O sea, ella abre el espacio militar y lo que lo hace particular y quizá la diferencia un poco a otros personajes de la época es que ella crea un atuendo particular para entrar al campo de batalla, ¿no? Ella utiliza paños, un pantalón de paño siempre cusqueño, botas de cuero con espuelas de oro, que haciendo una referencia al Inti, al sol cusqueño, y una capa de terciopelo azul, ¿no? Entonces yo creo que verla entrar al campo de batalla era un espectáculo en sí mismo. Mientras Gamarra seguía en campaña, Francisca Zubiaga, ya convertida en la Mariscala, regresó al Cusco y fue entonces que enfrentó su primera rebelión. Un grupo de soldados que la había acompañado en Paria reclamaban su pago, es decir, no les habían cancelado pues el trabajo. Y al saber esto, ella, Francisca, se enfrentó a su tropa y les dijo: ¿qué pasa? Ustedes, mis cholos, contra mí, y después les pagó y solucionó el problema. Y ahora vamos a entrar un poquito al aspecto más personal, ¿no? En Cusco también fue que Francisca Zubiaga ingresó a su madre en un convento, tal como ésta había hecho cuando Francisca era niña. Y ya que estamos hablando de niños, aprovecho para decir que Francisca y Gamarra nunca tuvieron hijos. Al parecer, ella tuvo varias pérdidas.
Francisca Subiaga no llega a tener ningún hijo vivo, ¿no? O sea, parece que mueren o muy pequeños o pierde a muchos hijos. Pero sí llega, yo digo, a tener un hijo, que es el hijo de Gamarra, que para esa época ya había perdido a su madre, se encontraba en Argentina, y cuando Gamarra asume el poder, le pide a Francisca que vaya a recoger a su hijo a Argentina, a Jujuy, ¿sí? Y viaja, y de hecho la relación entre Francisca y el hijo de Gamarra es sumamente íntima. Es tan profunda y de tanto respeto que de hecho cuando Clorinda Mato escribe la biografía de Francisca Subiaga, hay partes que al hijo no le resultan muy cómodas y le escribe una carta de queja exigiendo de que se respete la memoria de su madre, ¿no? La trata como madre. Luego de la invasión de Bolivia y de la guerra contra la Gran Colombia, Gamarra depuso a la mar. Después, el Congreso convocó a elecciones y fue elegido presidente. Gamarra tiene un cargo dentro del gobierno de la mar y él, digamos, por su cuenta invade Bolivia, que es un tema recurrente. Él trata de alguna manera de juntarlos, pero bajo la primacía peruana, ¿no? Es un proyecto que él tiene desde siempre. En ese marco, él empieza a ganar más legitimidad sobre la mar, al mismo tiempo que en ese momento todavía sigue o persiste la idea de una Gran Colombia. Gamarra es opositor a eso y lo corta cuando invade Bolivia, ¿no? Un poco su idea es: no vamos a permitir que desde el norte, con Bolívar, y desde el sur con Sucre, digamos, hay una doble amenaza para el Perú. Por una parte, él está muy enfocado en estos objetivos, si quieres, continentales de América del Sur, pero también en objetivos muy peruanos que tienen que ver con ganar primacía sobre otros caudillos. Entonces él invade Bolivia, después en un conflicto bélico entre Perú y Colombia, se juntan con Santa Cruz y Gutiérrez de la Fuente y logran de alguna manera deponer u obligar a que la mar deje de ser presidente, y en esa coyuntura compleja, él asciende como presidente en el 29. El 19 de diciembre de 1829, el Congreso proclamó a Agustín Gamarra como presidente constitucional de la República. Llegan a la ciudad de Lima y la recepción, yo creo que tiene que ver mucho con el origen de ellos, ¿no? Siempre pienso en cómo era esa pareja presidencial llegando a la capital, ¿no? Eran personas que habían tenido mucho poder en Cusco y que ahora decían expandir su poder a un alcance nacional. Francisca se asienta en Lima, en el salón presidencial, y yo creo que ahí un poco deciden dividir un poco las funciones, ¿no? Gamarra al ámbito militar y Francisca se queda en la ciudad asumiendo un poco el rol político. Va a ser el único presidente del periodo que logra culminar su mandato. Entonces ahí estás hablando de alguien que logra construir una base sólida, sobre todo con el Cusco y el sur andino, pero también logra hacerse de, digamos, figuras intermedias en distintos departamentos que le dan cierta legitimidad. Él entonces lo que está buscando es tener un ejecutivo más fuerte. Al mismo tiempo, una de sus bases de gobierno tiene que ver con fortalecer el aparato militar. No, él va a tratar de reformar el aparato militar porque de ahí provenía su legitimidad. No va a tener tanto éxito. Es proteccionista en lo económico, él está pensando más en proteger la industria nacional, no permitir el libre cambio. Y nacionalista es un nacionalismo bien peculiar, ¿no? Porque por una parte el nacionalismo uno lo pensaría anti-español, anticolonial, y lo es, pero el nacionalismo en el Perú nace más bien como anti-Colombia, anti-Bolivia, anti-Chile, es decir, contra los países, las naciones que se van formando alrededor. La principal característica del gobierno de Gamarra fue la inestabilidad. Durante su mandato se produjeron muchísimas insurrecciones, tanto dentro como fuera de nuestras frágiles fronteras. Tienen que constantemente estar sofocando rebeliones, y eso hace que no tenga demasiado programa de gobierno, ¿no? Suena a cosas contemporáneas. No hay mucho programa de gobierno porque todo el tiempo tiene que estar lidiando con
potenciales golpes de Estado, entonces gran parte de la atención está dedicada solamente a tener al ejército contento, a apagar una rebelión por acá, en lidiar con cosas más de día a día, semana a semana y tratar de perdurar en el cargo, ¿no? En 1830 se produjo un levantamiento en el Cusco. Gamarra salió a sofocar la insurrección y Francisca, la mariscala, se quedó a cargo de la presidencia. Lo que siguió fue el enfrentamiento entre ella y el vicepresidente, general Antonio Gutiérrez de la Fuente. La tensión entre ellos alcanzó su momento cumbre una noche en el teatro, cuando Francisca atendió a una obra que la atacaba directamente. Siempre el teatro va a ser un espacio incómodo para Francisca, ¿no? En un primer momento van a hacer sorna de ella, representando la obra La monja alférez cuando se tenía programada otra obra, haciendo un poco alusión a este personaje que gravita entre lo masculino y lo femenino. Una vez que Gamarra sale de la ciudad, pide tropas y de la Puente se las niega, y Francisca Zubiaga lo considera un acto de traición. Entonces decide confabular en contra del vicepresidente de la mano con el prefecto de Lima y deponerlo. Parece que llegaron de noche a la casa del vicepresidente y lo encontraron en paños menores y él tuvo que huir por los tejados. En la época de Francisca, la prensa era el centro de insultos, ataques y agravios, más o menos como sucede hasta el día de hoy. Todo esto potenciado además por las redes sociales. Uno de los periódicos opositores al oficialismo y sobre todo a la figura de Francisca se llamaba El Telégrafo de Lima y su director era Juan Calorio. Allí, en El Telégrafo, se publicaron insultos contra Francisca en una suerte de viñeta protagonizada por dos afrodescendientes de la plebe. Cuando Francisca vio esto, ¿saben lo que hizo? La noche del 26 de noviembre de 1832, envió un grupo de soldados vestidos de civiles hasta donde estaba Juan Calorio. Lo capturaron, lo llevaron hasta la portada de Martinete, que quedaba donde hoy queda, o al lado de donde hoy queda, el Hospital Mogrovejo, y allí le propinaron una fuerte paliza. Siempre la prensa limeña va a ser muy dura con Francisca. Siempre van a hablar de ella de manera indirecta, muchas veces la mencionan como una tercera presencia, ¿no? Esa mujer que va a mencionar un poder masculino y que va a castigar, porque ella va a tener una práctica muy recurrente, que es castigar con latigazos a quien se comporte mal o en su contra, ¿no? Una de estos va a ser el mismo director del diario El Telégrafo, ¿no? La prensa en ese momento es como muy del momento, son periódicos efímeros, algunos que no duran muchos años, pero tienen suficientes números, tienen el debate de lo que está sucediendo en el país en ese momento, pero también un debate general de lo que está pasando en la región y en el mundo. Son periódicos muy interesantes donde se dan estas polémicas interesantes, intelectuales y muy profundas, y no solamente en Lima, sino en el Cusco, en Arequipa, en casi todas las ciudades del Perú. Los ataques a Francisca no solo provenían de los periódicos, sino de muchísimos frentes. Imagínense, era la primera mitad del siglo XIX y los soldados, los hombres, las tropas en general, no estaban muy acostumbrados a que una mujer fuera la jefa, la presidenta, la mariscala, la que mandaba. Flora Tristán cuenta varias historias de cómo Francisca Zubiaga se hacía respetar frente a las tropas. En una de ellas habla de una vez en el Real Felipe del Callao, que la mariscala estaba pasando revista y en uno de los batallones distinguió
a un coronel que había estado diciendo que era su amante. Se acercó hasta él, lo despojó de las charreteras, o sea, de los galones, le dio de latigazos y finalmente lo empujó hasta las patas de su caballo. Luego le dijo de manera enérgica a todo el batallón: así es como corregiré yo a los insolentes que se atrevan a calumniar a la presidenta. Transcurridos sus 4 años de mandato y luego de una serie de confusos incidentes, entre ellos una guerra civil, Gamarra dejó el cargo frente a su opositor, Luis José de Orbegoso. Él tiene un conjunto de opositores que se van gestando casi desde el inicio de la República. Podríamos catalogar como liberales. Luis José de Orbegoso, Domingo Nieto, Francisco de Pablo Otero, etc. En el 33 hay un proceso electoral complicado. El punto es que tras unas idas y venidas sale electo Luis José de Orbegoso, que es más bien un caudillo liberal vinculado al norte, bastante distinto a Gamarra. Él menciona que este caudillo está yendo contra los intereses del Perú y él entonces lidera un golpe de Estado en el que trata de colocar en el poder a Pedro Bermúdez, que es uno de los caudillos, digamos, más aliado a Gamarra. Esto va a generar una guerra civil en la cual Gamarra va a ser derrotado entre el 33 y el 34, sobre todo en el 34, una guerra civil. Finalmente, Luis José de Orbegoso, sobre todo respaldado por Lima, y el norte va a prevalecer. Gamarra se va inmediatamente hacia la sierra y deja a la Mariscala con Bermúdez a tratar de mantener la plaza, que es Lima, y estalla esta guerra y hay un levantamiento popular en contra de Gamarra en la ciudad de Lima. Basadre habla sobre ese levantamiento popular como uno de los primeros enfrentamientos con el militarismo. Finalmente, Francisca y Gamarra huyeron hacia Arequipa y allí también encontraron a la población enardecida. O sea, Francisca, de hecho, tuvo que escapar del lugar donde se alojaba, que dicho sea de paso, luego fue asaltado y saqueado. ¿Saben cómo escapó? Lanzándose desde la azotea al patio de una casa vecina, disfrazada de clérigo, es decir, disfrazada de hombre. Parece que fruto de este escape, me imagino que del salto, ella quedó muy delicada. Cuando saquearon el lugar donde ella había estado alojada, encontraron una carta de Gamarra con fecha 13 de mayo de 1834, donde él le decía: Panchita, hija querida. Ambos partieron desterrados. Gamarra hacia Bolivia y ella a Valparaíso, en Chile. Sus vidas no se encontrarían nunca más. Yo siempre he pensado mucho cómo ha sido esta despedida de esta alianza política tan fuerte, ¿no? Deciden bifurcar sus caminos y él, antes de partir de Perú, escribe un testamento de manera muy rápida que de hecho después le sirve a su hijo para reclamar su herencia, porque él también muere en combate. Pero él sabe que Francisca va a morir y que ellos no se van a volver a encontrar. Yo creo que de eso sí, la constancia de eso está en que él deja toda su herencia a su hijo. En Arequipa, ella se embarcó en el puerto de Islay rumbo al Callao, desde donde partiría a Valparaíso. Y fue llegando al Callao cuando se produjo otro de esos encuentros que estamos llamando cinematográficos, por decirlos de alguna manera, en este programa. Y me refiero al que tuvo con Flora Tristán, la franco-peruana pionera del feminismo. El encuentro de Francisca Zubiaga y Flora Tristán debe ser uno de los encuentros literarios más poéticos que existe en la historia del Perú, porque es el único registro donde podemos encontrar realmente la voz en primera persona de Francisca Zubiaga, ¿no? Y este encuentro, esta conversación es sumamente poderosa. Flora Tristán está partiendo de vuelta a Europa y la Mariscala está partiendo al exilio, ¿no? Entonces está al borde de un navío y se entera que Flora Tristán está pasando por Lima.
Y le parece una ofensa terrible de que no la haya entrevistado, porque ella sabe que está escribiendo un libro. Es más, cuando Flora sube a bordo, le dice: ¿cómo has osado no entrevistar al gran coco del Perú? ¿No? Y Flora dice: derrotada, la Mariscala sigue siendo presidenta, ¿no? Entonces ella reconoce que el poder de Francisca es algo que trasciende el poder presidencial, es un poder que ha nacido con ella. Fueron 2 encuentros y en el primero de ellos Francisca estaba vestida de manera inusual en ella, con un traje de la India, con muchas joyas, medias de seda, zapatos de raso. Se dice que para contentar a su madre y a su hermana. Yo me aventuro a decir que quizás estaba intentando pasar desapercibida. El primer encuentro es bastante incómodo para Francisca porque está con una ropa que no le acomoda, ¿no? Es más, le pide disculpas a Flora Tristán y le dice: discúlpame por esta ropa que traigo puesta, mi madre me ha obligado a ponérmela. Y es telas carísimas, perlas, ¿no? Digamos, a la usanza muy femenina. Ella dice que siempre prefiere sus pantalones de paño. Tenemos a si se quiere, dos representaciones de género. Por un lado, la de la mujer en un traje amplio, femenino, lujoso, y por el otro lado mostrando cómo su derrota política se representa a través de este uso de un traje para complacer incluso, como lo dice la narración de Flora, a su madre y a su hermana, y por el otro lado una Francisca en victoria o en su momento de máximo liderazgo militar, en el cual ella de manera natural se expresa a través del uso de un uniforme, de pantalón, de un poncho, y esta es su manera de mostrarse como autoridad política, aunque por supuesto en este momento la autoridad política de las mujeres no es reconocida, sino que el símbolo del poder es netamente asociado como masculino. En el segundo encuentro con Flora, Francisca lucía más deteriorada. Estaba acostada sobre un colchón que habían puesto en el suelo. La segunda entrevista, que ya es a pocas horas de que Francisca salga al exilio, Francisca está postrada en la cama y ella sabe que probablemente ya sean los últimos días que le quedan con vida. A las pocas semanas de haber partido del Callao y antes de cumplir los 32 años, el 5 de mayo de 1835, Francisca Zubiaga y Bernales, la Mariscala, murió en Valparaíso. Ella pidió que su corazón fuese sacado de su cuerpo y llevado hasta su natal Cusco. Y, al parecer, así fue, porque se dice que ese corazón estuvo presente durante los funerales de su esposo Agustín Gamarra, ocurridos en 1841. Ella fue enterrada en una fosa común, como Manuelita Sáenz, como Sarita Colonia, mujeres olvidadas de su tiempo que hoy es imprescindible recordar. Espero que hayan disfrutado de este programa y que conocer a la Mariscala haya sido una aventura el día de hoy. Nos vemos en la próxima.